¿Sabe usted que el renombrado matemático europeo Leonardo de Pisa, o Leonardo Pisano, más conocido con el sobrenombre de Fibonacci, hijo de Boccaccio, permaneció y estudió en el Magreb central, más concretamente en Betchaya, una ciudad de la actual Argelia? Pero antes de hablar de este matemático europeo, debemos entender ciertos acontecimientos históricos importantes, las fuertes tendencias y el contexto general de los siglos XI y XII en el Mediterráneo. Los primeros versículos coránicos revelados al profeta del Islam subrayan la importancia de la lectura, el estudio y la búsqueda del conocimiento. Los primeros musulmanes para quienes la tinta del erudito es más preciosa que la sangre del mártir se esforzaron por colocar la búsqueda del conocimiento y el conocimiento en su corpus de valores espirituales y éticos. Mantienen en particular en la memoria los hadices del profeta Mohammed que incitan en la búsqueda del conocimiento a lo largo de toda la existencia, desde la cuna hasta la tumba, a emprender viajes a tierras lejanas si fuera necesario para este fin. Provistos de estas recomendaciones, y a veces también por curiosidad intelectual, algunos soberanos se distinguieron especialmente. Este fue el caso del califa Al-Mamún, apasionado de la antigua Grecia, que hizo instalar el primer observatorio astronómico en las alturas de Bagdad en el 829 después de Cristo y creó la Casa de la Sabiduría en el 832. Esta biblioteca viva y abierta reunió académicos de todo el mundo pertenecientes a diferentes etnias, idiomas, religiones y culturas. Protegidos por el califa patrón, a salvo del acoso financiero, se dedicaron en cuerpo y alma a sus disciplinas. Se tradujeron obras del imperio sasánida, la civilización india y el imperio bizantino del persa, sánscrito y griego antiguo al árabe. Las traducciones de estas obras en ocasiones se rehicieron 2 o 3 veces hasta obtener una traducción satisfactoria. Secciones enteras de conocimientos que nunca habían entrado en contacto entre sí, porque procedían de civilizaciones diferentes, surgieron bajo una única lengua, la lengua árabe, entonces la principal lengua de conocimiento y comunicación en todo el planeta. Podemos preguntarnos de qué cultura grecorromana podría jactarse hoy Europa, si no hubiera tenido acceso a esta herencia de la antigua Grecia a través de la civilización árabe musulmana. Hasta el siglo X, los eruditos del imperio musulmán, imperio que se extendía por 3 continentes, Oriente Medio, Asia, África, Península Ibérica, Europa, asimilaron, mediante el permanente esfuerzo de traducción, los conocimientos de los antiguos, se apropiaron de los conocimientos, añadieron comentarios críticos y continuaron la investigación hasta el punto de innovar, creando así nuevas disciplinas como el álgebra o la trigonometría. Así fue como el gran matemático Abu Jafar Muhammad ben Musa al-Khwarizmi, también geógrafo, astrólogo, astrónomo, de lengua materna persa, pasó la mayor parte de su vida en Bagdad, dentro de la Casa de la Sabiduría. Su nombre latinizado estuvo en el origen de la palabra algoritmo y el título de una de sus obras estuvo en el origen de la palabra álgebra. La dinámica iniciada en Bagdad, Casa de la Sabiduría y patrocinio, se duplicó en mayor o menor escala en todo el territorio de la civilización musulmana, brillaron los centros científicos. El Magreb no se quedó al margen. Desempeñó el papel de correa de transmisión del conocimiento entre Oriente y Sicilia Cerdeña, por un lado, y entre Mesopotamia y la península ibérica, por el otro. El Magreb, de hecho, mantuvo vínculos muy estrechos con la península ibérica. La mayoría de los habitantes de la península descritos como moros en la literatura europea descendían de los árabe-bereberes del norte de África, los conquistadores de Iberia. Y cuando tenemos en cuenta la genealogía de la línea materna de ciertos príncipes orientales, descubrimos también un origen norteafricano. Este fue, por ejemplo, el caso de Abderramán I, fundador omeya del Emirato de Córdoba, nacido en Damasco, apodado el Halcón de los Quraysh, de madre bereber. Sus descendientes gobernaron gran parte de la península ibérica durante 3 siglos. Quizás sería más exacto describir la dinastía omeya de Córdoba como una dinastía bereber omeya. Tierra de intercambios, hospitalidad y tolerancia, el Magreb central desempeñó un papel importante en la difusión del conocimiento en el Mediterráneo. Allí se alojaron personalidades científicas y literarias para aprender, obtener información e intercambiar ideas. Así fue el contexto general. ¿Qué pasó con la ciudad de Betchaya? La ciudad de Betchaya fue precursora del movimiento intelectual en el norte de África. Tuvo un fuerte atractivo a nivel magrebí y mediterráneo. En el cruce de rutas comerciales entre Levante, Europa y el África subsahariana, Betchaya, situada en el emplazamiento de la antigua ciudad romana de Saldae, fue fundada por el sultán en-Nasir de la dinastía Ahmadita alrededor de 1067.
llamada Enacería, por el sultán fundador, según el historiador y sociólogo Ibn Khaldún, acabó llevando el nombre de la tribu de la región, los Begait, que dio origen a Betchaya. Betchaya, apodada Ciudad Santa o Pequeña Meca o incluso Perla del Mediterráneo, fue la capital de un reino cuya autoridad se extendía por toda la región de Constantina y Argel. Casas, mezquitas, colegios, universidades, suntuosos palacios rodeados de vegetación, la ciudad había atraído desde el siglo X a numerosas familias musulmanas, cristianas y judías que practicaban el comercio o se interesaban por las disciplinas del conocimiento en las que sobresalían los eruditos de la ciudad. Su inmenso recinto, sus muelles, sus edificios públicos y sus colegios eran la admiración de los extranjeros. Numerosos estudiantes vinieron de todas direcciones para aprender teología, jurisprudencia, medicina, matemáticas, astronomía, con los maestros más distinguidos de la época. Así lo indicó Laurent Charlefero, intérprete militar francés en la colección de avisos y memorias de la Sociedad Arqueológica de la provincia de Constantina, 1869. Laurent Charlefero, profundamente imbuido de la historia de la ciudad, continuó. Un estudioso de Betchaya, de paso por Bagdad, respondió en estos términos a quienes le preguntaban sobre su patria: Bagdad, El Cairo y todas las ciudades del Oriente están hoy eclipsadas. No hay ciudad comparable a Enacería, que disfruta, al mismo tiempo, como ella, de las comodidades del mar, la tierra y las aguas de numerosos manantiales. Su río se asemeja a una serpiente plateada con sus ondulaciones. Estamos felices de vivir allí. Si miras el campo, lo verás salpicado de vegetación, flores y frutas. Si miras el mar, te encantará la aparición de las olas que se empujan para bañar la ciudad. Vosotros que pedís la descripción de esta ciudad, deseáis que Dios arregle la estancia en ella para vuestras familias y vuestros hijos. Centro de luz y erudición, Betchaya fue durante mucho tiempo el lugar al que acudían los jóvenes para adquirir los más variados conocimientos. Algunos manuscritos antiguos relatan la biografía de personalidades del Oriente y de otros lugares que permanecieron y enseñaron en la ciudad amadita, entonces en el apogeo de su esplendor. Hay estudiosos de Miliana, Delis, Biskre, Orán, Tlemcen, pero también de Murcia, Málaga, Sevilla, Mosul, Isfahán. En el campo de las matemáticas, la tradición académica de la región conserva los nombres de figuras locales como Ibn Ehemed, fallecido en 1230, Ali ben Muhammad ben Abderrahman el-Temimi, Abu Abdella Mohammed ben Abu Bakr al-Mansur al-Ali. En Betchaya se impartía una educación matemática de alto nivel como el curso superior de álgebra de Al-Qurasi, fallecido en 1184, andaluz de origen sevillano, especialista en álgebra y ciencia de la herencia. Así lo indican el señor Jamil Aissani, matemático, profesor universitario y presidente del grupo de estudios sobre la historia de las matemáticas en Betchaya, así como el señor Dominique Valerian, profesor de historia medieval en la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, especialista en el Magreb. En una publicación conjunta, disponible en Internet, proporcionan interesantes informaciones sobre la estructuración del entorno científico en la ciudad de Betchaya entre los siglos XII y XIII. En el contexto ya mencionado, se firmó un tratado comercial con la República de Pisa, en 1166. En la Quisaria de Betchaya, el distrito comercial europeo de la ciudad, se instaló un nuevo funduk donde practicaba un tal Guglielmo Ubonacci, hacia 1175, la condición de comerciante y notario público de aduanas en nombre del Orden de Comerciantes de la República de Pisa. Leonardo, su estancia en Betchaya. Guglielmo Ubonacci decidió traer a Betchaya a su hijo muy pequeño, apodado Leonardo Pisano, para que pudiera aprender matemáticas. Evolucionando en la atmósfera de la Quisaria, donde los números eran importantes, ya que se trataba de comercio, Leonardo descubrió la numeración indoárabe. A diferencia de los números romanos, los números indoárabes eran y son poderosos porque ofrecían infinitas posibilidades de cálculo. Leonardo estudió en Betchaya durante varios años y afirmó haber recibido allí una educación maravillosa, con el descubrimiento de la aritmética, el álgebra y la geometría. En Betchaya, Leonardo puso en práctica sus conocimientos para resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, cuando un apicultor le preguntó, calculó el crecimiento de la exportación de cera de abejas, utilizada para fabricar velas. Velas que acabaron llevando el nombre de la ciudad y llamándose Buccia en italiano o Bucci en francés. Durante sus operaciones matemáticas, Fibonacci explicó los cálculos de secuencias y límites. Según una leyenda,
Fue durante un viaje a Argel, llamada en el siglo XI el Chazaer en árabe o Lezzayer en bereber, que Leonardo, pasando por delante de la gran mezquita, le habría contado a un estudioso musulmán argelino de sus observaciones sobre su secuencia conocida hoy como secuencia de Fibonacci, y cuyas relaciones entre dos números consecutivos tendían hacia el valor 1,618. El estudioso musulmán habría respondido a Leonardo que este valor, conocido por los arquitectos desde hace mucho tiempo, Antiguo Egipto, pirámide de Keops, indicaba bellas proporciones y sería de inspiración divina. Era la famosa proporción áurea. ¿Número místico con propiedades estéticas? Hoy en día, comprender lo que se esconde en una secuencia de números sigue siendo un desafío para algunos matemáticos. La secuencia de Fibonacci despierta curiosidad, pues sus propiedades son múltiples. Interviene en cuestiones vinculadas a la dinámica demográfica, a las figuras llamadas fractals. Ampliando una parte del objeto, encontramos el objeto completo. La secuencia de Fibonacci también interviene en la geometría vegetal. La proporción áurea y la secuencia de Fibonacci aparecen en la naturaleza, se encuentran, por ejemplo, en la ramificación de los árboles, la disposición de las hojas en un tallo, la flor de la alcachofa, la piña, la concha de un caracol. La margarita y el girasol tienen varios pétalos correspondientes a la secuencia de Fibonacci. Cada ser vivo parece organizado según principios matemáticos tan sorprendentes como precisos. ¿Podrían la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea ser símbolos de la armonía universal? Transmisión de conocimientos de Beccaia a Pisa. De regreso a Pisa, Leonardo recopiló todos los conocimientos matemáticos acumulados en Beccaia y durante sus viajes por el Mediterráneo intentó difundirlos. Su primer manuscrito, en latín, fechado en 1202, trataba de cálculos y contabilidad, y se tituló Libera Bacci. Luego lo hizo famoso el emperador germánico Federico de Hohenstaufen, que fue también rey de Provenza-Borgoña-Arles, rey de los romanos, rey de Jerusalén, rey de Sicilia, acogió en su corte, en Palermo, a eruditos de todas partes del mundo, en particular eruditos del mundo musulmán. Como Federico de Hohenstaufen tenía un gran interés por las matemáticas, pidió a Fibonacci que se uniera a su corte. Difusión del conocimiento. Entre el miedo, la desgana y el deleite, en Pisa, Fibonacci se topó con una mentalidad que inicialmente se resistía al cambio. La difusión de los números indoárabes fue prohibida en determinadas ciudades como Florencia. El nombre árabe para 0 al cifr fue el origen de la palabra cépiro en italiano, como 10 cifr en alemán o cifras en español. El aspecto misterioso de los números indoárabes se reflejaba en el significado de cifras equivale a código secreto, descifrar equivale a decodificar. Aunque la numeración indoárabe era conocida en Europa por unos pocos iniciados en el siglo X, fueron esencialmente los diversos manuscritos de Leonardo Fibonacci los que ayudaron a difundir y popularizar el conocimiento de la civilización musulmana en matemáticas en Europa. Las obras de Leonardo Fibonacci fueron en los siglos XIV y XV la principal fuente de tratados de aritmética comercial en Europa. En su prefacio al Libera Bacci, Fibonacci reconoció su deuda con la comunidad académica y comercial de Beccaia y la de la cuenca mediterránea. Europa acabó abandonando los números romanos y adoptando irreversiblemente los llamados números indoárabes. Incluso podemos añadir o precisar que esta es la grafía del Magreb central, ligeramente diferente a la de Oriente Medio. La civilización árabe musulmana legó a todo el planeta el sistema de numeración utilizado hasta hoy y transmitió el cero inventado por los matemáticos indios. Los matemáticos árabes transformaron la llamada posición cero en un objeto matemático que permitía realizar operaciones aritméticas. Los matemáticos musulmanes literalmente inventaron el álgebra y fueron los primeros en imaginar los diferentes procesos para resolver ecuaciones. Pero, ¿somos realmente conscientes de esta herencia centenaria? ¿Qué valdrían hoy las matemáticas y la física sin los números indoárabes ni un sistema de cálculo? ¿Qué programa informático, qué proceso de automatización podría funcionar sin algoritmo? ¿Cuántos objetos cotidianos funcionan gracias al sistema de cálculo que desarrolló y perfeccionó la civilización musulmana?